Paz y bien para todos. Nos encontramos en una emisión más de este su programa Misericordia y Senda de Paz. Contentos pues de poder acompañarlos otra vez desde este lado de la pantalla y gustosos pues por seguir continuando con este momento de aprendizaje en el cual todos pues participamos de este conocimiento y este aprendizaje en Cristo. Y bueno, para platicar del tema de hoy, pues queremos compartirles y que sea un espacio ameno en el que todos podamos crecer en nuestra fe. Nos acompaña Tutmes. Tutmes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Es un gusto. También mando un saludo a todos aquellos que nos ven en su casa. Gracias por darnos este espacio tan valioso del día. Y queremos pues invitarlos a que en este momento nos acerquemos a una reflexión muy interesante. Para eso nos acompaña aquí Pedro, que es un perito en la materia. Vamos a hablar de un tema que a lo mejor para muchos tenemos muchas dudas o que nos siembra quizá la inquietud de conocer un poco más. Vamos a tratar de llevar esta reflexión. Para usted que nos ve en casa, síganos con mucha atención porque creo que el programa de hoy es muy enriquecedor. Sí. Vamos a ver un tema fundamental. Dentro de la guerra cristera sucede, Pedro, un hecho muy importante en el que conmemoramos un aniversario, que es primero la suspensión de culto, con sus motivos que ahorita vamos a explicar, pero que ahora, ¿qué es lo que celebramos, Pedro? Así es. Y bueno, ahora en este mes de junio conmemoramos ya 90 años de la reapertura de los templos, es decir, de la reanudación del culto público después del conflicto iglesia-estado llamado la Cristiada. Se logra afortunadamente el 21 de junio de 1929, entonces estamos a 90 años de esa conmemoración. Y aquí tenemos algo interesante. Todos hemos escuchado que la iglesia suspende el culto público y que durante casi 3 años, como lo mencionábamos hace rato, que casi 3 años, a excepción de, dijimos que faltó un mes, Sí. se suspenden las misas oficialmente aquí en México. 3 años un país, en el lugar donde no podemos celebrar la misa, donde no podemos reunirnos y expresar nuestra fe. Y pues obvio, a la reapertura de este culto es una gran fiesta. Y eso es lo que celebramos, 90 años. Pero ¿cuál es la raíz fundamental? ¿Dónde comienza esta historia? ¿En dónde podemos sentar una línea cronológica para comenzar a hablar de este conflicto, Pedro? Sí, primero, para todos los que nos ven en casa, probablemente al vivir en esta región sea un tema con el que ya hemos tenido algún contacto, aunque sea indirecto. El tema de la cristiada, pues nuestros abuelos nos han contado algo, quizá nuestros padres, nuestros familiares, porque es un tema prácticamente que pasa aquí y que irrumpe la cotidianidad de lo que llamamos hoy en día la región de los Altos. Y bueno, entonces podrán ustedes ya tener algunos conocimientos importantes sobre este tema. Y que son de nuestros mismos familiares. Claro, entonces eso al final de cuentas es lo que enriquece nuestra historia y nos hace conectarnos con esos momentos importantes de nuestra vida. Y bueno, pues para entender esta reanudación del culto, pues tendríamos que ir, en este caso sí tendríamos que ir a los orígenes, ¿sí? A la causa que propicio genera que primero se suspenda el culto. ¿Sí? Exactamente, entonces nos trasladamos hasta 1917. Así es, nos trasladamos a 1917 cuando en plena Revolución Mexicana se decreta una nueva constitución para el país que con parches más, parches menos, pues es la constitución que tenemos hasta la actualidad. Ya más de 100 años tiene nuestra constitución y en la cual se decretan unos artículos que quieren demarcar una separación estricta entre la iglesia y el Estado, pero no solo eso, parece que son artículos con un tinte no solo de separación, sino con un tinte antirreligioso. Exactamente, porque la separación de iglesia y Estado ya venía durante toda la historia de México, pero ciertamente la Constitución de 1917, como ya lo mencionas, son artículos tajantemente antirreligiosos, pero no solamente tajantemente antirreligiosos, sino tajantemente anticlericales y también que van en contra de los derechos humanos. Claro, entendiendo pues que es un derecho fundamental del hombre la libertad de culto, la libertad de creer. Entonces, estos artículos van a violar de cierta manera este derecho tan importante para la humanidad.
empezando o recordando el artículo 3 que ahora va a prohibir que intervenga la misma iglesia en la educación, el artículo 27 a través del cual se le va a despojar de todos sus bienes y propiedades a la iglesia, seminarios, conventos e iglesias que desde una constitución anterior ya habían pasado a ser propiedad de la nación. Así es. Y creo que aquí es, necesario que veamos dos aspectos. El papel que tomaba la iglesia en aquel tiempo, también como promotora de valores y de educación, y el papel que de alguna manera quiere desempeñar el gobierno al quitarle todo eso. Con obvio, todas las exigencias que se le iban a venir al gobierno después de esto, porque para abarcar la cuestión de la educación tan solo en el aspecto público, era aventarse un paquete que la iglesia ya llevaba de muchos años y era asumirlo como gobierno, que después vamos a tener los diferentes conflictos y que la resolución de este conflicto hasta nuestros tiempos sigue ciertamente perdida y con un sistema de educación carente. Entonces, recapitulando un poco, tenemos esta Constitución de 1917 con estos artículos antirreligiosos. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia y del pueblo ante estos artículos antirreligiosos? ¿Qué es lo que sucede después? En un primer momento, ante esta situación, nosotros rápidamente identificamos o nos vamos al conflicto tal cual, a la guerra cristera. Debemos de entender que no es la primera respuesta como católicos que se tiene en ese momento, es la última respuesta, ¿sí? Y entonces, a partir del 17 e incluso desde antes, se había comenzado a articular y a preparar la sociedad. Recordemos que son católicos que asisten a sus grupos de preparación y en un sentido de catolicismo social de la época, y en los cuales, pues de repente, el papá asiste probablemente en esa época a la Unión de Católicos Mexicanos, a Caballeros de Colón, la mamá asiste a las Damas Católicas, el hijo a la CJM, la hija a la JCFM, o algún otro pues grupo de la época, pero entonces todos en familia están en sintonía, conocen cuál es su misión como laicos de la iglesia, y entonces ante ese momento, pues primero desde sus trabajos, desde sus escuelas, desde los espacios públicos, comienzan de una manera pacífica y activa a protestar contra dichas leyes, ¿sí? Entonces, como tú lo platicas, en el caso de la educación, en el caso también probablemente del sector salud y en otros espacios, comienzan activamente a organizarse, a protestar ante estas leyes que se sienten y parecen en un sentido absurdas, ¿sí? Así es, Pedro. Y ciertamente es esta gran amalgama de conflictos que trae el país y que trae sobre todo también la sociedad, la que provoca que, como dices, como familias se reunieran y comenzaran a protestar en los diferentes aspectos y ambientes donde cada uno se ejercía. Pero no solamente protestaban porque les quitaran un espacio, protestaban ciertamente por la gran cantidad de injusticias que ya el país venía sufriendo desde con tiempo, pero que ahora remetían en contra de una institución o de un lugar específico, la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo afecta esto a toda la sociedad? Y un ejemplo de que ya se había trabado primero un intento de resolución de conflictos previo es el boicot económico que hace Anacleto González Flores. Poco hablamos de esto y a veces no lo ubicamos dentro de un ambiente previo, sino en la guerra. Pero como dices, la guerra fue el último momento o el último recurso, la última carta que tuvieron que jugarse. Sin embargo, ejemplo de ello, ya incluso desde 1914, cuando se publican estos libros acerca de la cuestión religiosa en México, la cuestión religiosa en Jalisco, es la manera en que la sociedad va respondiendo a esto. Ahora, ante este panorama, donde ya se crea un conflicto primero interno en México, que se externaliza ciertamente, se crea una constitución totalmente y muy marcada antirreligiosa. Y ahora, esta puesta en práctica de los artículos que comienzan a llegar a nuestros diferentes pueblos y la gente comienza a contestar, ¿a qué nos enfrentamos? ¿A qué se enfrentó la gente en aquel tiempo? Sí, entonces, precisamente se enfrenta, pudiéramos decir, tal cual a una represión de sus derechos y de lo que ellos tanto anhelan y tanto quieren para su vida, y entonces
parece ser que en ese momento hay una intención del gobierno como de arrancar lo que ellos quieren vivir. Entonces, ante la situación y en un pueblo de casi 98% católicos para la época, pues es como un contrasentido esta aplicación. Y que bueno, con la llegada del presidente Calles al poder, pues va a hacerse estricta, o sea, mucho más estricta, porque la Constitución se aplica en el 17, entra al gobierno posteriormente, después de Carranza, Álvaro Obregón, y sí, de cierta medida aplica estas leyes anticlericales, pero Plutarco Elías Calles les va a dar ese sentido anticlerical. Estricto. Así es, va a ser una aplicación estricta de esas leyes a través de una reforma al Código Penal. ¿Qué es esto? Pues no es más que poner sanciones efectivas para quien no cumpliera con esas leyes. Y que también se normalicen también en los diferentes estados. Tenemos pues que la aplicación de estas leyes tienen que ser normalizadas en cada uno de los estados, que por eso, cuando viene la normalización de estas leyes en el estado de Jalisco, es cuando se desata la persecución cristera. Y hablar de esta palabra es hablar de términos grandes, pero fue una verdadera persecución. Sí, tal cual, es una persecución. Después a través de un boicot que de cierta manera fue efectivo, ¿sí? Durante algunos trimestres del año en que se aplica, sobre todo en esta zona occidente del país, hay una disminución del ingreso económico. Entonces, ante esta mirada de parte del gobierno de ver un pueblo de veras organizado y con anhelo de defender su fe, pues tal cual hay una persecución. Y entonces, de cierta manera, se conjunta o se logra ese choque. Tristemente, pues, se logra ese choque en el cual, pues, de repente estas leyes como que un sacerdote no debe de traer su hábito, su sotana afuera de la iglesia, que cada Eucaristía va a estar siendo revisada por algún miembro del gobierno, cuidando lo que diga el sacerdote, se va a regular el número de sacerdotes por estado, la iglesia no va a tener personalidad jurídica, cosas así que implican después una sanción con la ley Calles, van a provocar que de veras inicie esta, como dices, una persecución y que ya no haya condiciones, pudiéramos decirlo así, para que de veras pueda vivirse la fe. Una libertad de culto. Y es que a esto le podemos sumar, de alguna forma, la coerción que se ejerce también con los sacerdotes extranjeros. El problema que se venía refiriendo a esto, y también con la escucha de las confesiones, que para nosotros los que creemos y tenemos fe es algo muy sagrado. Entonces, con todo esto, ¿la iglesia cómo responde? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Poníamos un breve ejemplo que nos ayuda. Cuando hay una balacera fuera de casa, cuando el ambiente es hostil, el padre tiene que cerrar la casa por la seguridad. Sabe que muchas personas de afuera se salvarían, pero también tiene que cuidar a sus hijos, y de alguna manera la suspensión de culto que vendrá a causa de todo este conflicto es una manera para decir: cuidemos nuestra fe, valoremos lo que tenemos, pero también no nos vamos a arriesgar a que, por ejemplo, en alguna misa lleguen y con esta coerción que ya exigía el Código Penal pudieran hacerse grandes masacres. Claro, entonces, semanas después de la aplicación estricta de la ley, a partir de la reforma al Código Penal de la ley Calles, se decide los obispos a suspender el culto, es decir, cerrar el culto público debido a que no hay condiciones, y la mayoría de los obispos, por lo mismo, deciden también salir del país. Entonces, es un momento difícil para la sociedad. Son exiliados. Así es un momento difícil. Imaginémonos pues quedarnos sin nuestro culto. Y es que estamos hablando de que existieron ciertamente muchas personas que lo hicieron en la clandestinidad, pero que oficialmente fueron 3 años de batallar por esta situación. Imagínate, Pedro, también cómo la sociedad puede lograr organizarse sin el sacramento de la confesión, sin la Eucaristía, incluso sin bautismos, sin atención a los enfermos, cómo los sacerdotes tenían que esconderse en las diferentes casas, y no porque la iglesia lo permitiera o la iglesia dijera: yo no quiero que se celebre, sino porque ciertamente el ambiente de fuera
el ambiente que propiciaba el gobierno era peor que esta situación, porque incluso aún el culto, siendo abierto, siendo público, comenzará ya lo que después llamábamos la peor de las persecuciones. Entonces, como dices, claro, es una forma muy difícil de llevar a cabo una verdadera actividad pues religiosa. Y bueno, se suspende el culto el 1 de agosto de 1927 o 31 de julio de 1926, perdón, no 27, 31 de julio de 1926. 2, 3 días antes, toda la población del país se vuelca a las iglesias a buscar bautizar a los niños, el sacramento del matrimonio, confesiones, la Eucaristía, porque es un momento de incertidumbre, o sea, no saben cuándo se va a reanudar, si en una semana, si en un año, si en 3, entonces es una situación de incertidumbre en su fe y no ha habido un momento así antes en la historia de México. Pudiéramos regresar, quizá ha habido algunas suspensiones momentáneas por cuestiones de guerras, pero una situación así tan incierta pues no se había vivido y hay una gran incertidumbre en la gente. Y es que también quiero hacer una pequeña anécdota o una pequeña reflexión que nos ayuda a entender esto. Antes, estos previos momentos a la suspensión de culto, cuando se da el aviso, cuando se le pide a la gente que se prepare, no solamente es el vuelco de la gente a las iglesias, sino también es un descanso profundo porque ya muchas iglesias habían sido profanadas, ya muchos sacerdotes habían sido sacados de la Eucaristía, ya muchas personas que se habían congregado para los diferentes grupos como la Acción Católica habían sido acribillados. Entonces, cuando las personas van, a pesar del miedo que les representa ir a la iglesia, en ese momento saben que la suspensión de culto, aunque va a paralizar todas las actividades pastorales, pues sí, es una falta de lo más esencial en la parte del día a día. Entonces las personas van a la iglesia con miedo, porque saben que quizá en la puerta de la iglesia haya muchos federales, pero aún así se acercan, y es una manera y es un testimonio vivo de aquellas personas que desde aquel momento comenzaron a ser testigos y mártires, de decir, yo sé que quizá en la puerta, que se va a suspender el culto, y yo sé que quizá en la puerta haya alguien que me puede hacer daño, pero yo no quiero quedarme sin Eucaristía, sin bautismo, sin matrimonios. Yo no quiero quedarme sin recibir la absolución de la confesión. Y esto también es una manera de que nuestro pueblo se da cuenta de la necesidad, que apoya la decisión de la iglesia, aunque no todos, pero que no hay de otra. Es un momento necesario que también la iglesia debe de cuidar, no solamente la manera de celebrar, sino la condición en que se celebra para la gente. Claro, y como tú dices, pues es lo esencial en sus vidas y probablemente si nosotros también de repente dejáramos de poder hacer aquello que tanto amamos, que tanto nos gusta o que tanto necesitamos muchas veces, pues también nos sentiríamos así. Y bueno, pues esto inmediatamente va a provocar pues también una reacción ante estos cierres de los templos como una respuesta de los obispos. El gobierno federal no quiere decir que con esto sea pasivo y que diga, mira, ya los controlamos, ya les ganamos. No, entonces es precisamente en este momento cuando hay una represión más hostil, porque entonces, como están cerrados los templos, la persecución empieza a hacer a todos aquellos que buscan el sacramento de la Eucaristía dentro de su casa, a los sacerdotes mismos que deberían de estar fuera del país, y entonces se vuelve un momento aún de mayor hostilidad para las personas que prácticamente pues ahora son perseguidos. Exactamente. Y pudiera parecernos que la iglesia cierra sus puertas, lanza a los sacerdotes a la calle y dicen, mátelos en la calle. Pero aquí, a donde invito a toda la gente a reflexionar es, qué importante es que la iglesia a la hora de suspender el culto, también para nosotros como sociedad, es una llamada de atención y es una manera de decirnos, ¿cómo puede ser que un pueblo 98% católico permita un gobierno de tal magnitud y de tal manera? Entonces, es una manera también a levantarnos como sociedad, como lo decía alguna vez Anacleto. Dice, hoy no vamos a firmar en las boletas del gobierno, firmadas con el sello del ayuntamiento, y vamos a votar con sangre. Va a ser el momento en que la sociedad tiene que comenzar a participar. Y ciertamente,
aunque se encarnizó esta persecución de culto a todas las personas que trabajan de manera clandestina, también se cometieron grandes abusos a todas aquellas personas que intentaron reunirse públicamente para hacer algo y que fueron aún peores. Entonces, si vemos la magnitud, imagínate, Pedro, que se hubiera seguido con el culto, las misas multitudinarias, las grandes fiestas. No sé, quiero imaginarme una fiesta del Corpus donde todas las personas se reunían. Qué cruel hubiera sido en ese momento alguna persecución. No sé, qué mal se vería, que por asociarse, por reunirse, por seguir con estas tradiciones, hubieran pasado tantas persecuciones como las vivimos ahora en la iglesia también en muchos lugares. Claro, y es que pues no había condiciones y entonces ante esa situación pues lo único que queda es eso y la gente vivir firmemente su testimonio y en un lado y en otro empiezan a brotar sobre todo en los pueblos pequeños, en las rancherías, en diferentes lugares, sobre todo del occidente del país, pues varios levantamientos de muchas personas que por su grito de Viva Cristo Rey pues se les comienza a llamar cristeros y entonces el gobierno federal que los ve como rebeldes pues comienza a perseguirlos y empieza pues tal cual una lucha pues entre estos bandos en los cuales pues siente su pueblo, el pueblo oprimido que ya no les quedaba de otra y entonces inicia pues este levantamiento que va a ser poco a poco en diferentes lugares y que se va a ir estructurando y que se va a ir logrando conformar y organizar y de cierta manera va a comenzar a ser efectivo con una organización en la Liga Nacional de la Defensora de la Libertad Religiosa que va a ir coordinando esfuerzos y que poco a poco va a ser un levantamiento organizado y no solo enfocado en el aspecto militar o en el aspecto bélico, ¿sí? Y también, como lo dices, qué gran apertura tuvieron a que la última opción fue la guerra, pero la primera respuesta que hubo fue el subsidio, el cuidado, la salud, el acoger a los sacerdotes que no pudieron salir del país. Cómo la iglesia primero previó el cuidado de sus hijos, incluso nosotros como iglesia previmos primero el cuidado de aquellas personas que estaban en esto antes que comenzar la guerra. Eso se me hace uno de los mejores signos que tuvo de profunda espiritualidad y también de profundo compromiso social este levantamiento. Efectivamente, como lo dices tú, pues es en esta situación de grandes testimonios que no va a durar un mes, 2 meses, 3 meses, sino que van a ser prácticamente 3 años en los cuales el culto está suspendido y el que quiera arriesgarse a tener el sacramento de la Eucaristía, a poderse casar, a poderse bautizar a sus hijos, pues tiene que ser clandestinamente, ¿sí? Entonces va a ser una situación triste, una situación difícil durante prácticamente 3 años. Y me recuerda también los principios de la iglesia, cómo los cristianos eran perseguidos y dentro de esa prueba grande es donde se demuestra la verdadera fe. Entonces, después de estos problemas, viene algo a lo que le llamamos los arreglos, los famosos arreglos, que quizá no arreglaron nada y que provocaron una de las persecuciones silenciosas, pero también más crueles de esos momentos. ¿Cómo fueron, Pedro? Claro, esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Qué arreglaron los arreglos? ¿Sí? ¿Qué lograron arreglar? Las condiciones decían del arreglo, del acuerdo con el presidente Portes Gil y los obispos Mora del Río y Díaz Barreto, decían que se le iba a devolver los templos a la iglesia, que se podía reanudar con condiciones el culto y que iba a haber amnistía para todos los cristeros. Esas eran las 3 condiciones. Ojo, en estas condiciones no se toca, por ejemplo, se va a modificar tal artículo de la Constitución, se va a quitar esta situación que aparece en tal ley, en tal regla. Esto no va a desaparecer de la Constitución hasta la década de los 90, hasta 1992. Entonces, es un tema que va a continuar. Entonces, ¿qué sí arreglaron los arreglos? Atendieron el problema pastoral, que es que no se podía tener Eucaristía. Pero ese tercer acuerdo que según se iba a tener los arreglos, por ejemplo, que es la amnistía para todos los cristeros, no se va a dar. De hecho, se cree y se tiene datos de que murieron más cristeros incluso después de la cristiada. Y es que lamentablemente fue una espada de doble filo,
porque si bien lo que ahora celebramos los 90 años de la reapertura del culto en 1929, solamente esto provoca, como ya lo decías, la solución pastoral, de que ya se pueda reunir la gente para misa. Pero lamentablemente esto provocó que todas las personas clandestinamente comenzaran a ser asesinadas. Aquellos líderes que ya estaban bien ubicados, aquellas personas que de alguna forma u otra ayudaron, y comenzó, como dices, la verdadera suma de las grandes muertes de todo este conflicto que hubo, de toda esta persecución cristiana. Claro, y entonces, pues ante este incumplimiento de los arreglos, pues va a ser un largo momento y largos años de silencio por parte de muchos, en los cuales hablar del tema de la cristiada va a ser censuradísimo, va a ser ya hasta los últimos 20 o 30 años, que es un tema en el que se puede tocar y aún hay cierto cuidado y cierto recelo, porque esa persecución tan cruenta en la cual pues muchos quizá conocemos, incluso por familiares cercanos, pues historias así en las que fueron perseguidos, quizá algunos de nuestros abuelos, algunos de nuestros parientes o conocidos fueron perseguidos en ese momento. Entonces se atiende afortunadamente el tema más importante, que es que se pueda tener Eucaristía. Y que eso es lo que celebramos ahora a los 90 años. Y pues bien, Pedro, aquí viene una situación muy interesante para todos los que creemos, que esta sangre de los mártires, los que murieron cruentamente, pero también los que de una manera incruenta sufrieron el martirio de esta persecución, ahora riega nuestras tierras y nos llena de esperanza, de tal modo que vemos, gracias a Dios, la profunda piedad con que muchas personas de nuestros pueblos se acercan al sacramento de la reconciliación, se acercan al sacramento de la Eucaristía, dándole gracias a Dios porque también se ha mejorado un poco la situación en el país. Claro, entonces ha sido semilla de nuevos cristianos, como lo dices, y pues tenemos mucho que agradecerles a todos aquellos santos mártires que en su momento defendieron y vivieron su fe en un momento tan hostil, e incluso nos podría, además de reconocer y de buscar y valorar sus vidas, de todos esos santos y mártires, los reconocidos ya por nuestra iglesia y los que ya son reconocidos por Dios en el cielo, pues todas aquellas personas, además de agradecerles, deberíamos nosotros sentir de verdad y valorar lo que se ha logrado, ¿sí? Que podamos asistir a misa, que podamos asistir a la Eucaristía muy tranquilamente, que podamos vivir nuestra fe. Ojalá y pudiéramos, Tutmes, pues de veras valorar eso, ¿no? Que podemos asistir a misa, que podemos frecuentar los sacramentos y que de veras los podamos vivir como se debe. Claro. Y aquí una reflexión para concluir este momento importante. Cada vez a lo mejor que usted escuche, o que cada vez que usted sepa que hay una misa afuera, en la plaza, que pasa el Santísimo con la campanita, dele gracias a Dios, porque no somos perseguidos como antes. Aunque de alguna manera estemos siendo perseguidos la iglesia, tenemos esa libertad de ir en la calle y arrodillarnos por saber que nuestro Señor está pasando. Y eso es algo que tenemos que valorar, que tenemos que vivir día con día, y también, como dices, valorar este sacramento de la Eucaristía que ahora se nos permite con tanta libertad y que a veces desperdiciamos. Pedro, pues ha sido un gusto esta reflexión, este momento en que compartimos acerca de esta reapertura a los 90 años del culto oficial aquí en México. Gracias por compartirnos, gracias a ustedes que nos ven en casa. ¿Tienes algún mensaje para despedirnos? Pues agradecer a todos los que nos siguen programa a programa. Es un gusto poder compartir con ustedes y pues un gusto también poder volver a compartir contigo, Tutmes, un programa más. Agradecerles a todos de nuevo y nos vemos en un próximo programa. Dios los bendiga.